¿Todo bien? Bien, qué grande. ¿Cómo están por ahí? ¿Todo en orden? Muy bueno. Por fin estamos en el tercer informe. Tercer informe, vamos a hacer la cuarta generación de consolas. La más esperada. La más esperada. Sí, era la que más. Sí, a partir de ahora ya estamos. Pero bueno. La primera mitad de la década del 90, cambian es. las cosas. En la Argentina empieza el famoso 1 a 1. Sí, la gente sí. empieza a comprar las máquinas, nosotros Sí. hacemos estos esfuerzos. De todo. Lo más Habíamos quedado que en el año 89, más o menos 90, Sega saca el Genesis, el Mega Drive, que era la primera máquina de 16 bits, que trataba de terminar con el reinado que tenía el Nintendo Entertainment System en NES hasta entonces. Sí, tenía ¿cierto? todo el reinado. Manejaba todo prácticamente. Sí. Todo. O sea, Todo. recordemos que Sega había sacado la Master System, que era un sistema un poco más poderoso que el Nintendo Entertainment System, pero no había podido derrotarla por cuestiones de juegos, y ahora un sistema mucho más poderoso, que sí de a poco empezaba Sí, a vislumbrar también. claro, ser un peligro para el reinado del Nintendo, con algunos juegos que eran, ahora sí, exactas conversiones de los arcades, como lo que se prometía mucho, como el caso de Outrun. Outrun, ¿sí? Nos estamos refiriendo, obviamente, al Sega Mega Drive. Si tenemos la oportunidad de ver acá. Esto era lo primero que había entrado. Claro. Esto es un Mega Drive. Esto es un Mega Drive. Acá dice Genesis. ¿Sí? ¿Por qué dice Mega Drive? Sucede que el Mega Drive es el nombre que toma en Europa y en Japón, principalmente la consola. Esa marca Mega Drive ya estaba registrada en Estados Unidos, entonces hubo que ponerle otra marca que fue Genesis. Genesis significa comienzo y Mega Drive significa un gran cambio, un mega cambio, que es lo que venían a imponer las máquinas de 16. Dicho y hecho lo fue. Lo Fue un cambio grande. Lo fue porque esta máquina es mucho más poderosa que lo que se venía viendo y empieza, como les decía, a tener una determinada serie de juegos. Sí. Y podemos ver acá el caso principal como Bueno, es el Outrun, que era la conversión exacta. Outrun, prácticamente igual a los prácticamente videojuegos, igual. igual. También el caso de Golden Axe, Shinobi, y tienen también algunas licencias en estos primeros años 89, año 90, que todavía reinaba el Nintendo, pero a poquito se veía que esta máquina era mucho más poderosa, con algunas licencias exclusivas, como el caso de la película Moonwalker, del recordado Michael Jackson, que era, tenemos ahí también la posibilidad, un juegazo para la época. No era muy parecido. Era bastante lo que era el personaje. Claro, sí, tenías la parte de thriller, sí, tenías sí, la igual. voz. Exactamente. Estaba. Eso estaba Iba Moonwalker. Otros juegos también de licencia, como el caso de Batman, De Batman. ¿sí? Que estaba la película de Tim Burton a Con full Jack en esos Nicholson, años, exactamente. Jack Nicholson, Kim Basinger. Qué juegazo este. Muy buen juego, muy buen superior a la versión que presentaba en Nintendo Entertainment System, así también como Spider-Man y algunos juegos de la casa, como era el caso de Street of Rage. Qué juegazo este de pelea con Esto era parecido a Doble Dragon. exactamente, igual el Doble Dragon, pero hasta un poquito Muy mejor buen juego, que el muy Doble buen Dragon, juego, podemos sí. decir, y en tu casa. Entonces, Exacto. uno sumado a todos estos juegos, también vamos a hacer una mención al Pato Donald, que hacía Guacho. para el año 90, 91 aparece, y este tipo de juegos, este es un juego muy inteligente, muy que la gente no pudo saber valorar por una cuestión de lo que significaba un juego de estrategia prácticamente para la época. Estos juegos empiezan a ganar la pulseada y a demostrar sonido estéreo y muchísimo más color, mucha más velocidad, y de a poco empiezan a derrotar al Nintendo, que en 1991 iba a tener que ser reemplazado, como habíamos dicho en el informe anterior, por el Super Nintendo. Pero Sega, para 1991, veía que también tenía la necesidad de tener una nueva mascota. La mascota de Sega hasta el momento era Wonder Boy, que era más bien de arcade, ¿no es cierto? Sí. Y que había cambiado un poco la forma de manejarse. Digamos que el Wonder Boy 1 es una semejanza del Super Mario Bros. Y el Wonder Boy 2 es una semejanza del Legend of Zelda. Tenía espaditas. Claro, le recordaba el escudito de oro. Y entonces se fue un poco más para el lado de los arcades. No tuvo excelentes versiones en el caso del Master System. Y tampoco lo logró así Alex Kidd. Entonces para 1991 Sega iba a recuperar su mascota, que iba a mostrar la velocidad de este potente Sega Genesis Mega Drive. Y no estamos hablando de nada menos que obviamente del famoso Sonic. Sonic the Hedgehog, el erizo del puerco espín, mostraba la velocidad de la consola y la gente comparaba directamente este juego con lo que era el Mario Bros 1, 2 o 3 del Nintendo, siendo aquellos juegos de 8 bits y este de 16 bits, obviamente este ganaba. En primera instancia, ¿Cómo evolucionó este juego? Mira, era un juegazo, que gráficamente. mantuvo toda la generación sosteniendo prácticamente lo que duró el periodo de vida que duró el Sega Mega Drive. Pero bueno, estamos ya en el año 91, entonces habíamos dicho que Nintendo iba a contraatacar. Vamos a sacar conservar, vamos a sacar, ¿y con qué iba a contraatacar?
La gloriosa. El cerebro de la bestia. El cerebro de la bestia, aprende la varilla negra. Super Nintendo. Este es el Esto Super la verdad que Nintendo. fuera No, así. esto es un Falcon. Claro, un Falcon Sprint, Sí, sí. año 72, con caja arriba, con la tercera. Esto es No, una no fuera emoción así. para nosotros, una de las mejores consolas, con uno de los mejores planteles de la historia de los videojuegos, que de a poco empieza a sacar los primeros juegos allá en 1991, uno de los más recordados, sin duda, obviamente, iba a ser el regreso del fontanero italiano, ¿sí? Estamos hablando ya del juego Super Mario World, que es el primer juego que venía con la máquina. Para esta altura Mario estaba sacando una película. Ay, qué desastre fue. Con Bob Hoskins y John Leguizamo. Protagonista de Roger Rabbit. Claro. Estamos sacando varias cosas. Mario lo estaban explotando serie varias de cosas. dibujos animados, Pero mal, todo tipo de mal. merchandising, pero marcaba lo que era el dominio de Mario como personaje en este nuevo negocio rentable de videojuegos. Por eso también es el título de Super Mario World, el mundo de Super Mario, un juego que podía también grabar partidas, algo así que era un juego de aventura, Sí, como un Zelda, como un Final Y los Fantasy. niveles que tenía. Cantidad de 96 Era una barbaridad. niveles, o sea, la La comparativa con difusión el del Sonic Sonic. 1 que está en 18 niveles. Claro. ¿Sí? Este es el Claro, único totalmente. juego de Mario en el que manejas a Mario de toda la generación, a diferencia de Sonic, que se puede Aparte, reeditando. vos me podrás decir, ¿vos viste la diferencia que había entre lo que eran las placas, los colores? Claro, o sea, un Mega Drive, por ejemplo, trabajaba a 64 colores en simultáneo, 64 colores al mismo tiempo, frente a el Super Nintendo, que tenía 256 colores en simultáneo. Un programador de Mega Drive tenía una barbaridad de diferencia. Un programador de Mega Drive tenía una paleta de 512 colores para elegir y luego poder seleccionar hasta 64 en simultáneo. Un Super Nintendo, la paleta era de 32.768. Mirá si tenía para ese juego. La pareja, ¿no? 32.768 de paleta, que le daba obviamente a estos sistemas en lo que se llama. Se nota. Se empieza a hablar de color real. Exactamente. En el Mario se nota más. El sonido, por ejemplo, ambas consolas son estéreo, pero la placa de sonido de Sega la hace Yamaha y la placa de sonido de Super Nintendo la hace Sony. y tuvo bastante mayor rendimiento en el caso del Super Nintendo también. Se notó la diferencia. Se notó la diferencia, es muy superior Sí. el sonido en Super Nintendo. También el Super Nintendo maneja mayor cantidad de sprites, pero hay una característica de que Mega Drive le gana al Super Es la Nintendo. velocidad. El Mega Drive es el doble de rápido que el Super Nintendo y se plasma en juegos como Sonic o juegos como, por ejemplo, los juegos que iban a aparecer en el futuro de pelea, donde siempre en el de Mega Drive van a ver un poco más rápido que en lo que era el Sí, Super bien Nintendo. rápido, sí. Para 1992 podemos hablar de que se establece ya el duelo entre ambas consolas. Se dice, no desaparecen definitivamente ni el Nintendo ni el Master System, pero sí quedan como las hermanitas menores. Pero Siempre cómo se pusieron firmes en ese época, Claro. ¿no? Cómo reinaban todos. más que nada. reinaban entre todos, Oh. eran el mundo de videojuegos. Era- Para 1992 Sega contraataca con juegos recordados como el caso de Ernest Evans, también juegos como Quaxo también vuelve a salir en 1992, el juego de Aladdin, también recuerdo en 1992, pero no era película. Era muy sin duda el más bueno. importante fue el Sonic 2, el regreso de Sonic, ahora un cartucho de mayor cantidad de megas, 8 megas de memoria, que era el doble Era de el lo que doble tenía de el lo Sonic que era. 1. Se Y notaba tiene la diferencia. el- Aparte estaba Tails. la incorporación de Colitas, que queda Colitas. para siempre como el segundo personaje de Sonic. Pero ¿qué hacía en este caso el Super Nintendo en 1992 para frenar el avance de Sega, que recordemos hacía 2 años y medio que estaba en el mercado y tenía cerca de ¿Cuántos juegos tenía? 150 juegos cuando el Super Nintendo recién salía? Le costó remarla. Y un poco sí, pero entre Mario y algunos amiguitos como el Super Castlevania 4, continuación de lo que era No, qué juegazo. la trilogía Castlevania, que había sido muy pero muy exitosa en el Nintendo NES, en la máquina de 8 bits. O sea que este juego ganó el premio a la mejor música en Estados Unidos. Era increíble la música música en ese barroca, momento. era También muy mete en mano a lo que es la saga Final Fantasy, la saga Dragon Quest, que eran los RPG exitosos. En sus cuartos capítulos aparecen allá por Japón. Y también en 1992 aparece, que es a mi juicio, probablemente el mejor juego de toda esta etapa, que Fue impresionante. incluye a todas las aventuras. A partir de ahí, desde 1992, fácil, los próximos 10 años, sin ir más lejos, estamos hablando obviamente de Legend of Zelda, A Link to the Past, el tercer capítulo de la saga Zelda, que alguna vez vamos a dedicar un informe exclusivo Sí. de esta saga que realmente lo merece. Otro juego recordado de 1992, que en principio parecía que no iba a ser un gran juego, era el Super Mario Kart. Sí. Un juego donde Que no le estaba... daban nada, no, no le Es daban que dos uno pesos. veía y veía un jueguito de Mario, Donkey Kong, la princesa, todos los karting. los autitos, No, esto es una no, porquería, no, un no. burro. Resultó ser uno de los mejores juegos del año y un juego que creó un género que existe hasta hoy en día, que son los todo. juegos de carreritas, ¿cierto? Está claro entonces que la mayoría de los juegos, como el 70% de los juegos, salen para ambas consolas.
Entonces la pelea es muy pareja porque Cada uno Mega tiene Drive, sus exclusividades también, ¿viste? Mega Drive tiene mucho mayor cantidad de juegos, Super Nintendo tiene algunas exclusividades muy fuertes. Era una guerra hermosa. Una guerra hermosa, muy El peleada. que amaba los videojuegos Muy disfrutaba peleada. con Y ya todo. llegando al año 93, una pregunta que nos queda en el aire es ¿cómo estaba el resto del mundo del videojuego entonces? ¿No? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con las computadoras? ¿Qué pasaba también con los salones de arcade, no? ¿Cómo venía entonces la mano en el otro mundo del videojuego? ¿Cómo venían las computadoras que ahora se llamaban PC? Porque antes Sí, era, sí. ¿verdad? Spectrum, Commodore, 64. ¿sí? ¿No? Bueno, ahora no. XT, AT, 486, uno no entiende, ¿no? Venían bien, acordate que empezaron a reinar las aventuras gráficas. Venían Mansion, estaba Monkey Island. Monkey Island, juegazo. Monkey Island, un juegazo, Vale, eso es un distinto, juegazo que se jugaba en totalmente consola, pero un éxito Venía también. Prince of Persia. El Príncipe de Era muy Persia, bueno también. ese era una envidia. Sí. Teníamos lo de las consolas que Eso después era muy salió. bueno, la verdad que Después era para salió. olvidar. Lo que pasa es que también ahí lo que empezó a surgir el reinado del shooter. El First Person Shooter aparece ahí ya hace 20 años, ¿no? El primero fue el Wolfenstein 3D. Y después el dúo, ese lo popularizó definitivamente. Call of Duty. No inventó nada, la No inventó verdad. nada, No pero inventó bueno. nada, pero era otro mundo, Es era la otro mundo. computadora, ¿no? Es otro mundo. Y por los arcades, ¿cómo andábamos? Bueno, ya que estamos. ¿Cuál era el juego dominante? No, esto sí que era dominante. Era, en los Este era arcades el empezaron a rey, salir, el líder. empezaron a salir los juegos de pelea. Claro. Eh, Street Fighter 2, para los que dicen que las continuaciones nunca fueron buenas. No, esto fue terrible. Nada que ver que el 1, que no tuvo tanto éxito. El 1 fue un juego de éxito moderado que presentaba a un luchador que se llamaba Ryu, el Player 2 que era Ken, y tenían Y nada diferentes más. peleas, pero en Street No, Fighter no, 2, esto fue fuera de serie. Esto World tenía Warrior, acá 8 vemos personajes. 8 personajes de distintas partes del mundo, entonces el juego se torna mucho más jugable, bien estereotipado de personajes, y una característica, ¿no? 6 botones. 6 botones, Sí. yo tengo 5 dedos, ¿cómo No, no importa, se podía jugar igual. Emilio. ¿Cómo la gente lo No, no. Era una locura, no sabíamos qué hacer. Esto era la verdad que era fuera de serie. Un local tenía 25 máquinas de videojuegos, 9, 10 eran Street Fighter No, 2. fuera de serie. Fue una del Wander, fue una del ¿Otra verdad Tetris. la escuela que tengo? Esto era para matarse. Terrible. Bueno, pero a la vez también empezaron a salir Los competidores. los competidores, que El uno más- el más fuerte, el que todos conocen hasta el día de hoy, es el Mortal Kombat. Mortal Kombat, que presentaba otro sistema parecido al Máquinas Street digitalizadas Fighter. era. Street Fighter también Street tenía Fighter eso. también, que Gráficos se- digitalizados y un sistema de terminación del oponente que pasaría en la historia conocidos como las Fatalities. Fatalities, eso. El juego también era muy violento. No, muy violento. El Mortal Había Kombat. sangre, todo eso. Claro, fue el creador de que haya hoy un código que en la cajita abajo se ve de la edad necesaria para jugar el videojuego a partir de ahí, porque se armó un Era lío bárbaro mucho con la violento, violencia muy violento. gratuita que tenía el juego. De hecho, cuando salen las versiones de consola, Claro. ¿sí? Super Super Nintendo Nintendo, no sale con sangre. Sale Era con fiel, ese era sudor. fiel, era fiel al de Era los- excelente a nivel técnico, Pero en tenía gráficos, sangre. en sonido. A diferencia del de Mega Drive, que no era tan bueno, Pero tenía sangre. pero tenía sangre. O sea, no la tenía, pero vos hacías un truco que todo el mundo sabía que venía prácticamente en la cajita, que era AB, AC, ABB, y aparecía la sangre, la fatality tal cual. Ustedes preguntarán cuál vendió más. Lógicamente, el Mortal Kombat de Mega Drive. Sí. A partir de ahí se crea una necesidad enorme porque estas máquinas nosotros en la época año 92, 93 no habían salido todavía y nos preguntábamos si estas máquinas Super Nintendo Mega Drive serían capaces de realizar un Street Fighter o un Mortal Kombat. El Family está claro que no iba a poder. No, eso no. Y cuando salen, recordamos el Street Fighter 2 aparece primero para el Super Nintendo, Sí. empieza a generar lo que por eso le llamamos Era la igual. pelea más grande de Era la igual. historia. No. Igual a esto. La verdad que hay que Igual. dar una paliza a Sega. Super Nintendo fue terrible. Sí, pero no te olvides que después del tema de la sangre. Entonces era una pelea, una pulseada encarnizada hermosa, que se hermosa. mataban y la verdad había mucha ganancia y vuelve a suceder ahora en 1993, a 10 años de que en los otros informes hablamos del crash del año 83 de videojuegos cuando No, ahora mueren ahora los es un videojuegos, boom. ahora es un boom. Los videojuegos Ahora son un boom. están a full, salen permanentemente, también existe el Game Boy y el Game Gear que vienen Todo. con su pelea aparte, existen aún el Family y el Master System, existen ¿Vos te Mega acordás Drive y Super lo que era Nintendo. una casa de videojuegos? Por eso mismo, porque todas las empresas empiezan a tomar fe. Entonces hay un caso muy famoso que es el de Sanyo más Goldstar, que es lo que hoy es. El 3D. Goldstar es LG El sí. y Panasonic que hacen el 3DO, como bien decías, que era un sistema de 32 bits a CD, súper poderoso, súper caro, pero que fue una porquería. Muy bien, un fracaso. Estaba bien, pero no sacaba juegos. Uno compraba el FIFA y venía la presentación impresionante y el juego era igual. Y había igual. que esperar para que cargue.
Atari, que había sido la empresa reinante, que había desaparecido para estos años, intenta volver con un sistema no de 32, sino de 64 bits. Una locura. Avanzaron mucho para 64 bits de cartucho. Entonces ese sistema tenía un Doom perfecto, pero la verdad es que el sistema también se vino a pique. Era Jaguar. Es Atari Jaguar, que también tenía una versión CD. En estos momentos, Nintendo mantenía su Super Nintendo, pero Sega también se contagia de la vorágine de querer sacar y querer innovar. Malo que empezó, y eso fue una gran eso mal, fueron los grandes errores. Malo podemos decir ahora, la primera vez que nos tocó ver este es el Sega CD, sé que ustedes también están asombrados. Esto es un CD que se le incorporaba al Sega Genesis o Mega Drive de 16 bits. Sí, era una versión especial. Una versión especial que era increíble. O sea, vos ponías esto y el juego de una película. Claro que terminaba la película y el juego era igual que igual al de. No, era igual. Igual, y había que esperar que cargue. Y eran carísimos, y no había copias. Y como si fuera poco, luego sacaron un nuevo aditamento que se ponía acá, una máquina aparte, ya veremos unas imágenes, que era el 32X con sus propios cartuchos. Que si tenía cartucho de 32X, si te ponías en el Sega CD, podías tener un Sega CD 32X. Entonces uno en el año 94 entraba a un local de videojuegos. Entonces vos tenías Family Game, Master System, Super Nintendo, Mega Drive, Sega CD, 3DO, Atari Jaguar, todo junto de Game Boy, Game Gear. ¿Cuál compro? ¿Cuál compro? ¿Qué pasó entonces en 1994? ¿Cómo respondieron los cartuchos a todo esto? Bueno, Emilio, ¿cómo contrarrestan entonces los cartuchos? ¿Cómo hacían frente a semejantes tantas consolas que había? 32 bits, 32 megas, que CD, que 32X, que CD, que 32, no se entendía nada. ¿Cómo contrarrestar todo esto? Y con juegos, con buenos juegos. Y muy buenos. Para 1994 el Super Nintendo y el Mega Drive ya están en cartuchos de 16 y hasta 24 megas de memoria interna, lo que da juegos de altísimo nivel en gráficos 2D. Sí. Salían para ambas consolas. Salían para ambas consolas. Algunos de los mencionados, sí, lo que podemos por decir algo que eran muy buenos. El Rey León. Muy bueno. El juego del Rey León era espectacular, uno de los mejores juegos de la época de Disney. Que fue una película también. Gran época para Disney, que hicieron una película, podías crecer, la verdad que excelente. También hay que reconocer que se hizo la segunda versión con mucha mayor calidad de Mortal Kombat, ¿no? Mortal Kombat 2, que ahora venía con sangre, Nintendo aprendió. Venía con sangre en ambas consolas, también así como grandes versiones de lo que era el FIFA, ¿no? Pero también estaban los juegos exclusivos. En el lado del Mega Drive, por ejemplo, se hizo una versión increíble de un cartucho gigante, porque tenía un chip aparte, que como había 4000 polígonos, que para el momento era increíble, del Virtua Racing. Virtua Racing, un juegazo. Sí. Exacto. Muy bien hecho para estar alquilándolo capaz que por $2 en un localcito a la vuelta de tu casa, ¿no? Otro juego de Street of Rage, ya por su tercera versión, que competía con el Final Fight de Super Nintendo, pero Street of Rage era excelente. Un RPG muy a la línea Zelda como Soleil, o RPG de combate por listado como Phantasy Star 4, pero sin duda el que más ruido hizo fue el Sonic & Knuckles, que tenía la tecnología de ensamblar los cartuchos, ¿verdad? Quiero jugar con los niveles con Knuckles que volaba, podía jugar a Sonic 2 o a Sonic 3. La verdad que era una tecnología renovadora, podías alquilar el cartucho y meter el juego anterior. Un juego excelente. Ahora, ¿cómo respondió el Super Nintendo para todo esto? Estamos ya a esta altura, podemos hablar de lo que son para muchos los mejores juegos de la historia. En 1994 aparece el sexto capítulo de la saga de rol más importante de hasta entonces y hasta el día de hoy del mundo, que es Final Fantasy. Y el sexto capítulo, aquí tenemos la oportunidad de tener el quinto. Como ven que dice Final Fantasy 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Japón también. No lo tiene nadie. No lo tiene nadie. Eso sí que no lo tiene es increíble, ¿no? Te pagamos mucho dinero para todo aquí. Y el Final Fantasy 1, 2 y 3 eran exclusivamente en Japón, no salieron en Estados Unidos. Entonces, cuando salieron en Estados Unidos los 16 bits, fueron mal llamados 1, 2 y 3, porque era la primera vez que salían en Occidente, pero en realidad corresponde al capítulo 4, 5 y 6. Está aquí en mis manos el Final Fantasy 2 o realmente Final Fantasy 5. El 6, el que aparece en 1994, termina de doblegar definitivamente a Dragon Quest, que era su gran rival. También a juegos como el de la competencia Phantasy Star 4, y para muchos es el mejor capítulo en la historia de Final Fantasy. Obviamente vamos a estar haciendo programas totalmente dedicados. Sí, se lo merece. Si fuera poco para este 1994, Nintendo también saca el que es una continuación de un juego que había inventado el Password en el año 86 para el viejo NES, como habíamos visto en informes anteriores, que fue el Metroid. Y ahora teníamos la oportunidad de tener la continuación, ¿no es cierto? El aclamadísimo Super Metroid.
La estaba buscando porque la verdad que este es un juego que hasta el día de hoy quizás no ha sido superado en muchos de los aspectos que lo maneja. Es una aventura 2D, el mapa que tenía. También vamos a estar haciendo informes correspondientes a la saga Metroid. Este era un juego que probablemente esté a las más altas alturas de lo que daba toda la etapa de estos 5 o 6 años que duraron los 16 bits. Pero realmente, más allá de estos juegazos que eran juegos más bien de tipo intelectual para determinados públicos específicos, ¿no es cierto? Había un juego que era para todo tipo de público, que marcaba el regreso de alguien que había sido un personaje, que había sido un ídolo en el año 80, 81, como en la vieja época del Coleco. Me estoy refiriendo a no otro que Donkey Kong Country. Donkey Kong. Donkey Kong es el mono, ¿sí?, que ahora puede protagonizar por primera vez su juego, que así como estaba el mundo de Super Mario, teníamos el país de Donkey Kong. Este juego, que no era de 32 bits, no era CD, que no era de 32X ni nada, era simplemente un cartucho poderoso de 32 megas en 16 bits, tenía un sistema que en ese momento era una novedad, que era el render. Este juego ponía render y los gráficos, podemos ir viendo ahora, las imágenes parecen un juego de hoy. O sea, para la época fue una revolución increíble y fue lo que determinantemente destrozó a esas máquinas que veníamos usando como el 3DO, el Atari Jaguar, las mató. Había que gastar $1000 para tener un juego que al fin y al cabo alquilabas por $2 a la vuelta de tu casa y era muy superior. Y aparte que era muy bueno el juego. Para 1995, ¿sí?, ya estamos en el mejor momento, las consolas empiezan a visorar que las empresas más serias como la propia Sega o nuevas irrupciones de otras empresas que hacen televisores muy importantes se vienen en el mercado de los videojuegos, pero todavía se sostienen nuestra querida Mega Drive, nuestro querido Super Nintendo, con juegos de altísima calidad, como el juego más esperado del año fue sin duda de Mortal Kombat 3. Mortal Kombat 3, que ahora no había que esperar 1 año y medio para tenerlo en tu casa. A los 2 meses estaba la versión hogareña, 32 megas, ¿sí? Ahí tenemos el Mortal Kombat 3 en versión Sega, también teníamos por acá el Mortal Kombat 3 para el Super Nintendo también. La verdad es que son juegos que estaban iguales, ahora sí, iguales, con todo idénticos, y también excelentes versiones de FIFA, excelentes versiones del juego del Pato Donald de Maui Malar. Era increíble, era el Pato Donald de verdad, un dibujo animado. Estamos llegando a cotas que no se diferencia mucho un videojuego 2D de un dibujito que vos ves en el Cartoon Network, que era un canal nuevo de por entonces. Para 1995 Sega casi que tenía vergüenza por lo mal que había tratado a sus usuarios con el 32X, el Sega CD, que ya los estaban abandonando definitivamente, y saca quizás 2 de los mejores juegos de toda la época de Mega Drive. Uno fue el reconocido Action RPG Light Crusader, que fue muy poco conocido acá en Sudamérica, y otro es uno que ha sido muy conocido, que fue el Comic Zone. Comic Zone, probablemente el mejor juego de toda la etapa del Mega Drive. Acá pegó muy bien ese juego. Sí, todo el mundo, porque era excelente. Los gráficos también vamos a dedicar un informe con eso en ese momento. Aunque hay que decir que Super Nintendo no le tenía piedad de Mega Drive. Si hablábamos de Final Fantasy VI como el mejor RPG de la historia, o el mejor Final Fantasy que existe hasta estos días, solamente un año después la empresa Square logra sacar un juego que quizás es aún mejor, que fue el Chrono Trigger. Chrono Trigger, que tenía diseños de Akira Toriyama, que es el creador. Akira Toriyama es el creador de Dragon Ball, ¿no es cierto? Chrono Trigger es un juego que para muchos especialistas es aún mejor que el Final Fantasy VI. Y estamos ya también hablando de los mejores juegos que hasta el día de hoy no se han superado. Nunca el RPG ha vuelto a tener ese nivel de popularidad. Pintado a mano, una cosa increíble, 13 finales distintos, 70, 80 horas de juego, salía $150, imposible de comprar. La verdad que junto con una segunda versión de Donkey Kong Country para 1995 que mejoraba lo que se había visto, increíble. Ahora manejabas el mono Junior de Diddy Kong, y también obviamente estos juegos graban partidas, se puede jugar de a 2, juegos completísimos, que también tendrás un informe dedicado alguna vez, pero para marcar cómo se mantenía pareja la pulseada, pero estos juegos marcaban una diferencia del Super Nintendo, no solo por el Mega Drive, sino por consolas más poderosas. Pero para muchos el gran juego del año fue el regreso, no en forma activa, no en forma activa, sino en forma de bebito de Super Mario, ahora en un bebé controlado por Yoshi, que era el dinosaurito. Me estamos refiriendo al Yoshi's Island, ¿no es cierto? Un juego también de altísima calidad, uno de los mejores juegos de 1995, para muchos el mejor, ¿sí? Con un sistema de rotoscaling que permitía ver imágenes enormes en Super Nintendo, y que definitivamente destruyó todo lo que pueda haber hecho los esfuerzos de Sonic por mantenerse como el líder de la generación en cuanto a los juegos de plataformas. La verdad es que fue una generación muy exitosa, y cuando uno dice que el Genesis es en realidad del Sega, está bien, porque la empresa nunca ha vuelto a tener una máquina tan exitosa como esta, y esta fue mucho más exitosa que las que existían antes. Así que es justo decirle al Sega a esta máquina que en realidad
se llamó Mega Drive, que para el 96 se estaba retirando con muy buenos juegos aún, como era el caso de Toy Story. La versión de Toy Story del Mega Drive rivalizaba con Donkey Kong Country. Increíble, estaba la película recién salida, pero el juego se parecía mucho. Y las versiones de International Superstar Soccer Deluxe, que también estaba para Super Nintendo. Esto es el abuelito de lo que ustedes hoy conocen como Winning Eleven o Pro Evolution Soccer, y empezaba ya a generar el mismo nivel de vicio en todos los jugadores que se preciasen. En el 1996 es también el último año fuerte de las consolas Sonic. Sega se despide de la saga Sonic con un excelente juego hecho por otra empresa llamada Travel Tales, que era el 3D Blast. ¿Sí? Tenía una presentación que eran gráficos poligonales, que de hecho competía con el juego de la máquina más poderosa que estaba aún por salir de Sega, y quedaba mucho mejor parado este cartucho. Y Super Nintendo también se retiraba con una tercera versión del Donkey Kong Country, y algo que fue realmente muy querido por todos, porque fue una versión diferente de lo que era el Super Mario RPG, una versión diferente de lo que conocíamos clásico de Mario. Mostrarlo porque esto sí que es una obra de arte. Una excelente obra de arte, un juego que nunca más volvió a suceder, una unión entre Nintendo y Square, la empresa de Final Fantasy, para darle un giro a la historia de Mario, para darle un porqué. Esto es una especie de juego tipo Final Fantasy con Mario con 32 megas de memoria, render, todas las características técnicas, el chip M7, los aceleramientos 3D, todo lo que se pueda imaginar de un Super Nintendo, para dar cierre a esta de nuevo exitosa etapa de consolas, que es difícil decidir quién fue un ganador, ¿no es cierto?, entre el Super Nintendo y el Mega Drive. Es muy difícil. El Super Nintendo, mejores gráficos, Mega Drive, mayor cantidad de juegos. Mega Drive tenía copias, entonces era mucho más accesible para todo el mundo. Pero ya para 1996 estaban afirmadas las nuevas consolas, tanto la nueva máquina de la que todo el mundo esperaba, la nueva máquina de Sega, como la nueva máquina de la empresa de televisores Sony, que venía a irrumpir, así como también la salida de la reemplazante del Super Nintendo, que sale ya para fines de 1996, con el regreso del fontanero italiano por primera vez en gráficos poligonales, vectoriales, que nos iban a meter de una vez y para siempre en el mundo del 3D, del verdadero 3D en los videojuegos. Pero esto va a ser parte... No me lo conté más, déjamelo para el próximo informe. Informe La Masa número 4, PlayStation.